Bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda una vez más su hermano en Cristo, Alex Benítez, de la Parroquia San Luis y al Ministerio de Jóvenes de la Diócesis de Arlington. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes una vez más la reflexión del Santo Evangelio. Y el Evangelio de hoy es tomado de San Mateo en el capítulo 15, versículos 29 al 37. San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37. Y nos dice la bendita palabra. En aquel tiempo Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, como vemos en el Evangelio de hoy, el Señor Jesús hace la segunda multiplicación de los panes. Y vemos, mis hermanos, cómo la gente adoraba y glorificaba el nombre del Dios de Israel. Tenían la razón porque ellos habían visto las maravillas y los grandes prodigios que el Señor había hecho ante ellos. Había sanado a sordomudos, a ciegos, a lisiados, a mucha gente. Y la gente quedó maravillada. Y mis hermanos, ahí se cumple la profecía del profeta Isaías en el capítulo 25, que nos dice que Yahvé prepara a todos los pueblos en un cerro para darles de comer. Y dice también que en ese cerro les quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos. Mis hermanos, el Señor le quitó el velo a esa gente, ese velo que los tenía limitados, que los tenía inválidos, que los tenía ciegos, que los tenía sordos. El Señor quitó ese velo y los hizo nuevas personas, por eso ellos le glorificaron. Y el Señor tuvo compasión de ellos también, porque ya llevaban 3 días tras de Él, buscándolo, sedientos de su palabra, sedientos de sus milagros. Y el Señor sabía que eran humanos, por eso, cuando vio que había mucha gente y que tenían 3 días de que lo estaban siguiendo, Él dijo: tengo lástima de ellos, les daré de comer. Y así lo hizo, multiplicó los panes milagrosamente. Pero, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús nos quiere comunicar a través del Evangelio? El Señor nos está diciendo que Él quiere que nosotros seamos miembros de su banquete. Mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo al ir a la misa, de recibir la comunión, si es que lo puedes hacer. O si no, también está la catequesis para que ya puedas comenzar a instruirte en ello. Pero el Señor nos está invitando a que seamos parte de ese banquete. Y si no lo puedes hacer, lo puedes hacer espiritualmente también, a través de ciertas oraciones. Pero el Señor, mis hermanos, nos está haciendo el llamado a que nos acerquemos a Él, como mucha gente lo hizo en ese tiempo, que se acercó y quedaron sanados. Dejemos que el Señor, mis hermanos, obre en nosotros como lo hizo con ellos y les dio vida nueva, les quitó ese velo que los tenía limitados. Dejemos que el Señor obre en nosotros. Subámonos al cerro, tal y como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento, como lo hizo el Señor. Cada vez que ellos tenían una comunicación con el Padre Celestial, ellos se subían a un cerro para hablar con Él,
lo hacían todos los profetas, lo hacía Moisés y los demás profetas, el padre Abraham, Isaías, Elías, muchos lo hacían. Y Jesús lo hacía también para tener esa comunicación con el Padre, esa comunicación íntima. Y el Señor quiere que nosotros nos subamos a ese cerro para que hablemos con Él, para que tengamos esa intimidad, para que nos sane, para que nos libere, para que nos cambie y nos haga unas personas nuevas. Así que mis hermanos, vamos al cerro, subámonos a ese cerro espiritual y encontrémonos con el Señor. Entreguémosle nuestra vida, entreguémosle todo y dejemos que Él obre. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. No olviden de rezar el Santísimo Rosario porque nuestra Madre no nos deja solos. Ella siempre intercede por nosotros. También recordándoles de suscribirse a la página del Padre José Eugenio Hoyos en YouTube y Facebook para escuchar sus reflexiones y así crecer cada día más en la fe. Jóvenes para Cristo, hoy, mañana y siempre. Y los carismáticos, ¿cómo están? Bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Bendiciones, hermanos.